Stephanie, Edward, yo, Victoria. Ok, magnífico. Bueno, entonces ya estamos. En la discusión de ayer estábamos hablando de estructuras receptoras y nos quedamos con la terminación nerviosa libre. Ahora, volvamos a la idea. Decíamos, había dos tipos de fibra nerviosa ahí involucrada, diferentes. Una fibra más lenta y una fibra más rápida con o sin mielina. Ahora, la fibra SA delta, que transmiten tacto y protopático, porque aquí vamos a definir el contacto y presión y detección de la simple presencia de algo. Vamos a hablar de que el tacto realmente, entre comillas, no es un sentido. Contrario a lo que te enseñaron aquellos, ¿cómo se llaman esos chavos de high five? El tacto no es un sentido. ¿Qué te parece? El tacto es la integración de varias cosas. ¿Okay? Es una percepción que es básicamente integrada a nivel de la corteza, pero no hay un sentido único del tacto. De hecho, si vos quisieras meterlo al término de decir, ok, la sensibilidad cutánea implica, ya vimos, temperatura, dolor, propiocepción, vibración, y lo que llamarías tacto, de hecho, son dos sistemas separados e independientes. Uno es la simple determinación de contacto y presencia, o sea, estoy tocando algo. Y eso lo vamos a llamar, que es la modalidad más primitiva, la original, es lo que llamamos tacto protopático, ¿ok? Pero contacto protopático yo no pudiera saber si lo que tengo en la mano es el lápiz o un lápiz normal de madera o un palito, vaya. Porque para eso necesito discriminar cosas como textura, conductividad térmica y forma. O por el mismo sentido,
tener una moneda en el bolsillo y poder determinar si es de 10 o de 50 centavos. Para eso necesitas determinar textura, forma y los detalles. Y ese es otro sistema separado que vamos a llamar el tacto epicrítico o discriminativo. O sea que aquí estamos manejando, para ser más claros, contacto y presión con estas terminaciones que acabamos de ver. Otra vez hagamos el dibujito para que me sigan la línea. El folículo piloso, un vello, y el folículo que lo genera. La interfaz entre dermis y epidermis, la membrana basal. Y dijimos ayer que teníamos dos tipos, ¿va? Primero era las fibras, las terminaciones nerviosas libres con una fibra senomielinizada, que son bien delgaditas. ¿Okay? Fibra. Y las fibras A delta, parecidas. Qué feo es dibujar con estos estúpidos lápices inteligentes, ¿no? Siento como que todo se barra. La fibra A delta. A delta. Más rápida. ¿Eh? Ahora, hay una variedad en especial de la fibra A delta, que es la que no tratamos ayer, o una adaptación especial de la fibra delta. Y es lo que llamamos la terminación del folículo piloso o terminación peritriquial. Ahora mira lo que pasa. Tengo... Ay, qué mierda pasa. Tengo esto, una fibra A delta. A veces tengo más de una, por supuesto. Puedo tener generalmente tengo 2 o 3. De hecho, alimentando el mismo folículo piloso. La fibra delta pierde la mielina y ahora lo que hace, en vez de distribuirse, es enrollarse alrededor del folículo. Mira. ¡Ah! Qué impreciso estos pendejos lápices. Doctor, okay. Hay unos como screen protectors que se ponen en la pantalla que le dan como textura de papel. Pero no te afecta. La cuestión es esos protectores, o sea, bueno, supongo que vienen en tamaños estándar, ¿va? Para laptops de diferente tamaño. La otra cosa es, bueno, te afectan la reflectividad de la pantalla y la resolución. O sea, en el sentido que... No sé qué tanto afecta, pero sí la cambia un poco, pero no es bastante. Ok. La otra sí le ayuda bastante para escribirle, ahora como que la textura de papel es mucho más fácil para escribir. Bueno. Y te afectan el refresh rate, no, o sea, mira, la máquina esta es razonablemente decente. Vaya, por eso te estoy diciendo, pero por ejemplo, esta es una máquina táctil, una Pavilion. Él no tiene un GPU dedicado, pero los gráficos son decentes, son Iris Plus. Y vaya, para cuestión de comparación, para decirte un juego, vaya, puedo correr, qué sé yo, ponerle War Thunder en resolución HD con la pantalla interna a 60 Hz. O sea que es razonable, vaya, y incluso el refresh de la pantalla, corriendo con todas las texturas y todo, estoy corriendo como a... si le bajo un poquito por ejemplo, cosas como las nubes y eso, 42, 43 frames por segundo. O sea, no es una máquina gamer, ¿va? Pero sí es... pero sí es decente. La otra cosa, te digo por lo de afectar la resolución y el contraste, porque aquí lo estoy usando obviamente para una reunión de Zoom, pero la principal cosa que hago, por ejemplo, es las neuroimágenes. A mí me mandan, por ejemplo, un paciente, voy a operar a un paciente, entonces me mandan, qué sé yo, el estudio de resonancia en una memoria o en un CD, y estoy usando la pantalla esta para estar analizando y manipulando imágenes. Entonces, cualquier cosa que me baje la resolución,
para mí es pérdida porque me hace más difícil interpretar una imagen o tener que conectar esto al televisor por un cable HD, pero ya no es lo mismo. A mí me gusta estar jugando y manipulando y rotando imágenes con la mano. Por eso te preguntaba, si la textura sí me interesa, si no te afecta la transparencia, es magnífico. Y si no te afecta la sensibilidad del táctil, ¿va? No el lápiz, sino a dedito. Pues la mejora para lápiz, no sé cómo es para dedo, pero sí tiene un poquito, afecta un poco, hay un poco de distorsión en la imagen, pero no es mucho, la verdad. Pero sí, así como en su caso, sí sería como que complicado porque usted necesita en realidad la mayor resolución posible. Y la claridad de la pantalla, mantener una pantalla suficientemente brillante, una pantalla suficientemente brillante como para que no se pierda. Doctor, fíjese que mi hermana... Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ok, mi hermana tenía uno de esos protectores así como para lápices y la verdad que sí se sentía como áspero. La pantalla sí se sentía como áspera. Sí, porque sí, o sea, vos querés un poco de aspereza para que el lápiz no se barra, pero no tanto, o sea, trabajar esta pantalla, fíjate que por lo menos eso lo hicieron decente. El cristal es lo suficientemente liso para que se siente como el teléfono, ¿ya? Porque la otra cosa que a mí me gusta hacer con esta máquina es que yo tengo, por ejemplo, acá, mira, de hecho lo tengo puesto, tener mis libros en PDF en una de estas cosas. Entonces la doblas, como se dobla para atrás y entra en modo tableta. Entonces estás leyendo y estás usándolo como una tabletona grande, que para mí es la única forma de leer PDFs. ¿Okay? Eso de leerlo scrolleando con el mouse en la pantalla, yo no me siento cómodo, pero si ya lo reduzco al tamaño de la pantalla y lo estás usando como un libro, como un iPad, pues la verdad es que puedes leer con mucha comodidad. Aparte, tengo esto puesto así, apoyado en algo, y estoy viendo, qué sé yo, esquemas y planos y todo. Ya te voy a enseñar, por ejemplo, a qué me refiero. Vaya, por ejemplo, yo tengo esto. Voy a buscar. Vaya, suponete que tuviera esto. Y tengo esto así puesto en modo tableta y lo estoy moviendo y tengo un montón de planos de esto y estoy cambiando para ver lo que estoy haciendo. Entonces, no te digo, si es áspero, te arruina un poquito la experiencia, ¿eh? Porque la idea es que sea lo suficientemente liso. Más bien está, pero vale la pena probar. O sea, ¿dónde encontrar esos protectores, Andreina? ¿Dónde los has visto? En venta. Mire, doctor, a mi hermana se lo regalaron. Se lo compraron en otro lado y se lo regalaron. No sé sinceramente dónde lo habrán conseguido. Luis, si vos sabés dónde puedo conseguir uno de esos. De hecho, aquí en San Pedro Sula, no. Te digo, sí. Ahorita que termine la clase, yo voy al consultorio, voy al banco y hacer diversas cosas. Entonces aprovecho y me busco uno y comprobar, no pierdo nada. Mientras se pueda quitar, si no me gusta quitarlo sin dejar la pantalla llena de pegamento, vale la pena. Porque yo quería comprar una de esas tabletas gráficas, ¿va? Y veo que hay un montón en venta a diferentes precios, pero como ahí sí no sabría decirte cuál es la buena. Yo sé que hay una Wacom, pero valen como 10,000 pesos. Entonces, tampoco me quiero ir a gastar 10,000 pesos en algo que tal vez no me resulte de utilidad, ¿verdad? Pero, y veo unas baratas, por ejemplo, en Facebook que dicen 1,500, 2,000 pesos, pero servirán para algo. O sea, tendrán la resolución como para poder dibujar en ellas. Toda la diferencia. La tuya no es de display. No, yo no necesito el display. O sea, yo puedo dibujar y estoy viendo lo que está pasando en la pantalla. O puesto así. Yo estoy dibujando con el tablet acá, sobre la mesa, y tal vez tengo esto conectado al televisor, vaya, para servirme de display grande, y estoy viendo. O sea que no es necesario, es sencillamente algo para no tener que dibujar vertical, sino el equivalente electrónico de una hojita de papel. ¿Qué tal te ha servido esa? ¿Ili? No, hombre, estoy hablando con los alumnos.
Sí, porque quiero probar una cosa de esas, porque si te das cuenta aquí se dibuja bastante, ¿verdad? Sí se dibuja bastante y es tal vez la manera más cómoda de hacerlo, de dibujar con dibujar con el mouse es imposible, yo nunca he podido, yo no sé si alguno de ustedes lo ha intentado, pero vas a hacer Photoshop. Bueno, ya sé de no creer en tu forma 03 entonces. Es lo lógico. No es. No puede ser. Sí, sí, porque yo he visto un montón de esas en el Facebook, pero vos sabes que eso de comprar cosas en Facebook Marketplace, como a veces te pueden salir buenas, pero generalmente lo que viene ahí no es exactamente producto de la mejor calidad, ¿verdad? Algunas cosas sí las compro cuando yo sé lo que es. No sé. Básicamente son cosas que yo conozco. Sí, esto es bueno, esto es malo, esto es legítimo, esto no me parece por el precio, pero con la tableta sí quiero algo que sea utilizable. ¿Eh? ¿No? Que sea utilizable. Porque si te das cuenta, estoy haciendo con la pantalla lo que normalmente hacía en la pizarra. ¿Ok? Y dibujar en una pizarra, bueno, es mucho más grande y claro, incluso las pizarras, por eso que yo odio las pizarras de vidrio. Por es imposible dibujar en una pizarra de vidrio. En una de acrílico sí tienes la suficiente aspereza como para que no se te barra. En una pizarra de vidrio, créeme que ese es el peor invento que han hecho. Y como en la universidad está poniendo de esas, yo digo que va a haber, lo único que va a terminar un montón de pizarras ahí inutilizables. Más lo fácil que es que se quiebren, pero bueno, así son aquí, ¿va? Sí, y bueno, además porque para otras cosas, no solo para la medicina o para enseñanza, sino que si te das cuenta, viste el plano, imagínate, yo estoy agarrando uno de estos y estoy tomando, porque puedo usar el lápiz para medir, por ejemplo, una dimensión, tengo una escala de tamaño, medir una dimensión de algo para transportarlo, por ejemplo, cuando voy a fabricar una pieza, ¿no? O si fuera, ahorita he estado matándome con un programa de CAD en 2D, porque necesito hacer un trabajo. Necesito hacer unas piezas con dimensiones precisas. Entonces, utilizar el CAD para generar es una pieza de metal que debe doblar, imprimir la plantilla y la plantilla después se transfiere a metal y el metal ya se corta y se dobla, ¿verdad? Y tiene que ser una dimensión precisa porque estoy hablando de 0.15 milímetros más o menos de resolución, si no ya no ajusta. O sea, cuando tu hobby no es sentarte a ver televisión. Ok, bueno, entonces, si alguien sabe de una en venta aquí localmente en San Pedro Sula, avíseme porque ahorita yo que salga bien puedo pasar buscando una cosa de esas, a ver, por lo menos en el peor de los casos, digo, va a terminar siendo otro juguete electrónico ahí en la caja, ¿vale? En la caja de chunche electrónico que tengo aquí en el escritorio. Pero, ya te imaginas, mi esposa nunca ha entrado acá porque se va a decir que tengo aquí más cosas que la tienda, pero compras un gadget de estos, te das cuenta que no es lo que querés, entonces lo guardas ahí para que muera una muerte lenta, ¿va? Si supieras cuántos ratones, teclados y esa clase de cosas han pasado por aquí, están guardadas porque te das cuenta que no son cómodos, mira. Y dicho sea de paso, saliéndome más aún del tema, que es, por ejemplo, una de las cosas que sí odio de esta máquina, son los teclados modernos. Estos que parecen pastillitas, ¿va? Pues no sentís. Yo aprendí en máquinas antiguas que tenían aquellos teclados IBM de switches mecánicos que hasta hacen ruido, toc, 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 toc de la tecla. ¿El teclado mecánico? Sí. Es mejor el teclado mecánico. Usted puede cambiar las piezas muchísimo. No solo eso, sino la sensación cuando vos escribís bastante.
la sensación de un teclado mecánico es millas aparte de esto, ¿eh? Kilómetros, porque sentir lo que estás haciendo, o sea, yo no puedo escribir así sin ver, mentira, nunca hice el curso ese de mecanografía. El sonido ayuda, no sé cómo. Y la posición, no, el sonido y la sensación, porque la tecla primero cede y luego cuando el resorte vence, entonces tac, hace el contacto, pero vos sentís tac, tac, que la tecla cedió y que efectivamente entró el carácter. Porque con este el problema es que cuando yo estoy tratando de escribir rápido, no sentís bien, entonces a veces se salta y omite un carácter y tenés que regresar a editar. No, nunca como un buen teclado mecánico. Y antes de la computadora, yo aprendí a escribir en un teclado antes de la computadora en lo que para mí es la mejor máquina de escribir que jamás se inventó. Las IBM de bolita. ¿Sabes cuáles son esas? No. No. Máquinas de escribir eléctricas, era una cosa así grandísima. Azul, siempre venían en azul o en beige, como redondeadas, hechas por nada más y nada menos que IBM, que eran lo máximo en equipo de cómputo. Una máquina de escribir que en vez de tener los dedos que tienen las máquinas, tiene una pelotita motorizada. Entonces vos tocas la tecla y es el mismo teclado mecánico que te digo. Entonces la bolita gira el carácter y ¡pum! Imprime. Entonces vos la encendés y oís el sonido, porque es un motor, lo que no es nada electrónico, es un motores y palancas y todo eso. Pero vos se siente igual que un buen teclado mecánico y oís la bolita, choc, 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 choc. Con esa podés escribir todo el día y no te cansas. Con las máquinas mecánicas, como que tenés que darle, te duelen los dedos. Con esta no, taca, 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 taca. Y el teclado quien lo diseñó era un genio que sabía lo que era un teclado cómodo. Es la única máquina de escribir que yo sé usar. Las otras no me salen. Pero con esta, taca, taca, taca. Y son súper cómodas, te digo, porque en la casa había una, ya no, mi papá ya, todas esas cosas, pero había una y en el colegio, que a veces tenías que hacer trabajos, ya te comenté lo de hacer los trabajos a máquina, ¿va? Que tenía que pagarle, yo pues lo podía hacer y, vaya, podías hacerlo sin desquiciarte, ¿va? Hacerlo con una máquina manual era peor que escribir a mano. Entonces, te acostumbras a eso, te acostumbras a un buen teclado y entonces estos teclados modernos de la máquina son horribles. Y esta dejada de los tecladitos estos de botón que parecen chiclitos, eso le tengo que dar las gracias al idiota de Steve Jobs. Porque como él lo puso de moda con las Macs, ahora todo el mundo le sigue la corriente. ¿Ah? Esto que es un teclado de membrana que no tiene nada de sensibilidad táctil. No sentís lo que estás haciendo. Olvídate. Escribir un examen, mira, la noche antes del examen todo el mundo me iba maldiciendo precisamente por esto. Y los teclados que he encontrado por ahí, todos son de membrana, los que venden por ahí. Yo no he visto aquí que vendan ningún teclado mecánico en ningún lado. Sí, en útiles hay. Útiles de Honduras, ahí compré el mío. De switch mecánico. Supongo que no, sensación mecánica. Switch, no. switch. Sí, lo que pasa es que porque tienen un resortito en la membrana, pero no es lo mismo que el switch mecánico de los originales. No, de esos no he visto aquí. El que hace clic, clic. O sea, el tuyo tal vez hace clic porque tiene un parlantito para imitar el sonido. Y la sensación también de que uno aprieta, pero no es... Usted dice los teclados que se usan para la CPU. ¿A eso se refiere con mecánico o no? No. Mecánico es la tecnología del teclado. O sea, mira, estos teclados de tu laptop es parecido a un teclado de calculadora. Tiene dos membranas con los dos contactos. Cuando vos apretas, la membrana se deforma, hace contacto y entra la letra, ¿va? En un teclado mecánico tenés un switch con una palanquita y el contacto que, de hecho, hace contacto físico. Como ese switch vos le podés poner a la varita, tiene un resorte para que retorne y una palanquita para guiarla. Cambiando esos resortes, entonces vos sentís que el teclado
Vos sentís la resistencia cuando haces contacto a la tecla, baja un poquito y sentís que el switch entra. Entonces vos estás sintiendo en tus dedos que estás dando el teclazo correctamente. Si solo lo tocaste así, el resorte no se vence y vos no sentís la sensación. O sea, es como bien intuitivo. Entonces, vos puedes tener un teclado, por ejemplo, a los que están de moda ahorita, los teclados gamer, que son muy bonitos, excepto por las estúpidas lucecitas de colores, que yo no le hago la gracia. No sé qué tiene que ver ser gamer con tener colores de arcoíris, como que es nightclub de Puerto, pero ay, esa parte. Pero eso, la mayoría es, como dice Jesús, sensación mecánica. Y dije discoteca de Puerto para no decir la palabra que iba a usar, que ya te imaginas cuál era. Sí. Ok. Que tienen un resortito adelante de la membrana para que vos sintas algo de resistencia. Pero el problema es que el resorte es lineal y los teclados mecánicos no son lineales. Tienen, como quien dice, es loco, ese preparando y ¡tac! Y de repente bajan y vos sentís el bajón. Es lo que le dice a tu sistema propioceptivo que metiste la tecla. Por eso es que los gamers, has visto en YouTube, que los gamers pagan un montón de dinero por esos teclados. Por ejemplo, si estás jugando así, qué sé yo, WASD, estás jugando WASD, taca, 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 taca. Y con esta vos no sentís si metiste, con el otro sí sentís que metiste el teclazo y sabes que aparte son mucho más rápidos. En estos teclados, la circuitería tiene que ser no sé qué para enviar la señal a la computadora. Le introduce una pequeña demora. Cuando está jugando, esa demora se vuelve problemática. Teclado mecánico no, porque cada switch está alambrado individualmente a la tarjeta de circuito y te quita esa demora. Originalmente eso eran lo que tenían las computadoras antes, las CPUs antiguas. Estoy hablando de aquellas, qué sé yo, las IBM gigantes. Las gigantes. Las AT. Yo también trabajé con IBM AT y algún día me voy a buscar la carcasa de una de esas que ya esté muerta. Una AT muerta, ¿ya sabes para qué va? Doctor, yo tengo una. Una AT. IBM. Sí, le voy a mandar una foto ahí en el grupo. Bueno, ¿sabes por qué va? Porque agarras esa carcasa y hacer una sleeper. ¿Sabes, Luis, qué es una sleeper, va? Que adentro le metiste un Ryzen 9 5700, tres unidades de dos discos de 10 teras y un SSD de 512 para el boot. La computadora de la NASA, ¿eh? Una RTX 3080 o algo parecido, ¿va? O sea, que le metiste $3,000 de hardware a un dinosaurio y todavía incluso hasta le dejaste son las carátulas de las unidades de disco antiguos y dices, ¿qué estás haciendo con una CRT, con una máquina? Y todavía le pones un CRT viejo arriba para que crean que está corriendo, pero realmente está por inalámbrico, por Thunderbolt a un gran televisor. Entonces tenés una máquina gamer de esas a todo meter. Y por supuesto con su teclado original. Sí, no, tranquilo, ya te había visto con el otro nombre. Okay. Entonces, te metes con una de esas cosas, y es más, hasta se mira como interesante porque decís, mira, tiene una computadora retro. Es más, entonces corres una máquina virtual, lo pones en una máquina virtual y todavía le pones MS2 para que parezca que es realmente un dinosaurio y solo cerrar la máquina virtual y caes a Windows 10 o a Linux. Por cierto, se puede, aunque es bien difícil de hacer. Yo obviamente no puedo, pero sí lo he visto hacer. ¿Qué te parece correr Full HD en un monitor de CRT, de tubo? Se puede. Fíjate que se puede, con análogo.
Sí se puede. Ni yo me imaginé que... Tenés que hacer un montón de hack de hardware. Pero no sufre algún tipo de problema o algo en la pantalla. Vos no tenés idea, o tu generación no tiene idea de las capacidades de un tubo de pantalla de los antiguos, de un CRT. En primer lugar, los hacían para durar. En casa de mi mamá hay una que, por cierto, uno que quiero arreglar. Se dañó el transformador, el flyback o la tarjeta. Pero el tubo SRT es un Sony de 31 pulgadas de tubo. Ahora, ¿te imaginas un tubo cuadrado de 31 pulgadas? Es así, mira. Es así. Y tiene 30 años y está como el día en que salió de la fábrica. El tubo está como el día en que salió de la fábrica. Porque los hacían para durar medio siglo. No, pequeño no iba a ser. Y pesa, el televisor pesa 220 libras o algo así. De hecho, para moverlo hay que se necesitan 2 personas. Es enorme, enorme, un dinosaurio. Pero aguanta, mira, ha aguantado 30 años de la corriente del ENE. Ha aguantado conectarle de todo. Lo único que, por supuesto, acordate que se queman si le dejas el display puesto todo el día, ¿va? Hacen burn-in. Pero aguantan cualquier cosa y puedes correr resoluciones increíbles y saber, mientras lo maneje el driver del tubo, la circuitería que mueve el tubo análogo, y lo puedes hacer, puedes correr HD en un televisor de esos. Sí, y no se quejan, no chilla. Fíjate, por ejemplo, tu pantalla, tu laptop, que es cristal líquido, solo más soporta generalmente una resolución, 60, 72, lo que le hayan puesto. En esos monitores antiguos cuadraditos, vos podías escoger el refresh de la pantalla a 60, a 72, a 78, a 55, aunque esa era bien fea porque parpadeaba, y cambiar la resolución nativamente con los botones. Te digo porque cuando estaba estudiando, bueno, después cuando estaba en la residencia, tenía un monitor que desgraciadamente ya no tengo. Se quedó en casa de mi ex esposa. Un monitor de 17, que mira, vos no importa qué rayos resolución le tirara, siempre te la ponía bien. Y con una imagen clara, te cansa menos que estas, fíjate. Me he dado cuenta que esa pantalla al rato te cansa un poquito la vista, y los televisores modernos te cambian un poco, te cansan. Esos de tubo no. Es estar todo el día pegado al monitor y no te molesta. Es más, podías escoger hasta el color, ¿vale? La tonalidad del color directo en el monitor, que era muy útil. Era muy útil porque antes no hacías corrección de color con la tarjeta gráfica, la hacías con el monitor. Era más fácil de hacer. Me parece que cada vez le quieren agregar tantas cosas al sistema de gráficos y que el monitor solamente te proyecte los píxeles, pero no es así, no es así como deben ser las cosas. Ok, pero bueno, entremos al asunto. Estamos con esto, con la terminación peritriquial. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Una de las cosas que me da problemas cuando tengo ¿cómo se llama? Cuando tengo una terminación libre, es que yo solo puedo llegar hasta cierto punto con ella en términos de resolución o de sensibilidad. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy usando la fibra, el vello, como una palanca. Si algo toca este vello, vaya, ponerle, aquí ya tengo una mosquita volando, o un mosquito, y toca ese vello, vos podés sentirlo, ¿no? Porque al tocar acá deforma todo el pelito, deforma la cápsula, y estas fibras A delta que tengo en la terminación peritriquial son sensibles a la deformación. O sea que estoy utilizando esto como una palanca para sensibilizar a la terminación. Entonces me permite la detección del contacto de objetos muy ligeros. Ahora, ¿qué utilidad tiene esto? Desde el punto de vista propioceptivo. Y el ejemplo más clásico de esto es el bigote del gato. ¿Okay? ¿Quién tiene gato? Yo tengo 2. Si te das cuenta, si te fijas por un instante en ese gato,
te das cuenta que el bigote del gato adulto es así, obviamente hacia los lados, y es un poquito más ancho que el punto más ancho del gato. Generalmente los gatos son en disminución y su punto más ancho está aquí en el hombro, ¿va? Sí, correcto. Ok, el bigote es un poquito más largo, porque en los gatos son esencialmente cazadores de túnel. ¿A qué me refiero? Espera, solo déjame poner un poco de frío acá. Y eso que sí se puso pantalón, ¿no? Porque voy a salir pantalón, pero no exactamente. Ah, qué estafa. Mira, yo me pongo pantalón de ropa formal si fuera al consultorio, si fuera a ver pacientes. ¿Okay? O si fuera algo que sea similarmente formal, pero como voy, qué sé yo, al banco, ir a ver al taller, cómo está un carro que están arreglando, etcétera. En San Pedro Sula, esta es la única manera racional de andar. Sí, la verdad. ¿Para qué voy a andar sudando y para qué voy a andar vestido formalmente si me voy a ir a ensuciar al taller? Más cómodo. Y nadie, total, no me voy a ganar ningún premio por el profesor mejor vestido de la facultad. Ni me interesa tampoco. Ya te dije, ni siquiera me pongo gabacha. Y si no voy a dar clases en shorts, es porque no hay clases físicas presenciales, si no fuera. Ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Reniegue quien reniegue. Bueno, así en chorcito. Sí. Viernes casual. Qué pro. Ay. Decime, estás en un aula sin aire acondicionado. Más la gente supongo que va ahí. Creo que porque me quiere oír. O en el peor de los casos, porque si no le voy a poner la falla y le voy a cobrar la asistencia. Pero nadie, no es concurso de modas. No es concurso de modas. Si voy con pantalón normal, me vas a ver en jeans. O sea, no me vas a ver con... Podrían dejar a nosotros ir en shorts también. ¿Y quién te prohíbe? ¿Quién te lo prohíbe? O sea que en presencial sí podría asistir a una clase suya en shorts. Absolutamente. Absolutamente. Muy bien, muy bien. Es que no, mira, en ningún lugar en el reglamento académico dice que vos tenés que ir vestido de cierta manera, dentro obviamente de los límites de la decencia, pues obviamente que se considera inapropiado que vaya sin camisa, vaya, o que las compañeras, las alumnas, fueran vestidas como que van a ir a trabajar debajo de un poste de luz en una esquina, ¿verdad? Y he visto algunos casos en esa universidad de gente de algunas muchachas que uno le dice, pero estas, ¿cómo es que los padres les permiten salir vestidas de, perdonen, ¿vale? Pero bueno, no es ilegal. O sea, hay dentro de la medida de lo lógico, no puedes entrar, por ejemplo, a un laboratorio, o no es correcto, o no es buena idea, entrar, que sea un laboratorio de química con shorts y camisetas sin mangas, por el riesgo de una salpicadura, vaya, o de una quemadura. Ahí sí te recomendaría, mire, use zapato cerrado, use un pantalón largo, pero nadie te dice, por ejemplo, que no pudiera llegar en, qué sé yo, en pijama, vaya. No está rompiendo ninguna ley, ni la universidad te exige ninguna otra cosa. Entonces, claro que sí. Es más, como te digo, más de alguna vez, mira, como en la facultad hay un montón de criticones, más de una vez a mí se me ocurrió, viernes casual, por favor vengan de shorts o ropa de playa para época de Semana Santa. Y como quien dice, mención honorífica al que me traiga el short de playa de floripondios hawaianos más escandaloso que pueda, ¿va? Ya sabes, ya como que vas a ir a la playa en Honolulu. Ajá, exacto. Ya, y yo tengo una más que razonable colección de shorts, ajá, de chores a cual más escandaloso, porque en primer lugar son frescos y cómodos para estar en la casa. Segundo lugar, tienen un segundo efecto. Le dan calambritos a mi esposa. ¿Ah?
Pero sí, si vos querés ir en shorts y en chancletas de Jesús un día de calor, me parece hasta más lógico a que estés fresco en el aula y me estés prestando atención, a que estés bien vestido y estés más ocupado en tratar de refrescarte porque estás sudando que prestando atención a la clase. Decime, estamos en un país tropical. Estamos en un país tropical. Sería es tan inapropiado como, vaya, sería inapropiado que anduvieras en shorts, qué sé yo, en Canadá en el invierno. Diría, este no está bien. Pero pues vas a estudiar, no a que te miren. Bueno, entonces, volviendo al gato. El gato es un cazador de túnel. Su medio de cazar es que busca animalitos como conejos o tejones o ratas en un espacio estrecho. Entonces utiliza el bigote como calibrador, vaya. Si ambos bigotes tocan, quiere decir, ok, aquí no cabe, porque quiere decir que el hombro se va a trabar y que una vez que entró ya no podría retroceder. Entonces, tienen esa precisa función. Casi todos los bigotes largos son para eso, como sensores de contacto. Es más, ¿te has dado cuenta en los enredos que se meten los gatitos chiquitos? César, ¿vos qué tenés? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Son súper descoordinados. Sí, porque no saben si realmente pegan o no pegan. Y el clásico problema, mira, que involucra un gatito chiquito y un lance de tubo de PVC. O sea, tenés un pedazo de tubo de PVC ahí atrás con un codo, con algo así que te sobró, y viene un gatito metido y se pone a explorar y se traba en el recodo y no puede echar para atrás. Ese es un problema, ¿va? Porque está ahí todo el día y solo tenés dos opciones: que se muera el desgraciado gato ahí y después tener que aguantar a aquel gato pudriéndose, o tener que sacrificar un lance de PVC de 4 pulgadas o algo parecido, que son caros, ¿va? Sea como sea, te va mal. Yo detesto los gatos porque sí, solo problemas me generan acá. No tengo, ¿va? Pero los vecinos tienen, ya te imaginas todos los líos que crean. Entonces, precisamente por eso estás usándolo como un sensor, y ese vello es una manera de hacer amplificación, de aumentar la sensibilidad. Ahora, incluso con esto todavía estás en una terminación nerviosa libre. Pero como dije, la terminación nerviosa libre como mecanorreceptor solo te puede llevar hasta un lado. Entonces, vamos a agregar otra posibilidad. Ahora veamos el receptor de Merkel. En el receptor de Merkel, aquí recurro a una célula, y la célula en este caso es una célula que se derivó de las células de la dermis. La célula de Merkel tiene esta forma, mira. La célula grande con una superficie corrugada que está justo debajo de la unión entre dermis y epidermis. Al receptor del Merkel le va a llegar una fibra. Y la fibra, en este caso una fibra mielinizada, va a hacer lo mismo. Pierde la mielina antes de su distribución, y las ramificaciones se distribuyen haciendo una especie de canastita alrededor de la célula de Merkel. Esta fibra, de hecho, va a cambiar. Este es un tercer tipo de fibra. Esta se llama una fibra A beta 2. Las fibras A beta 2 miden de 5 a 10 micras de diámetro y conducen de 30 a 60 metros por segundo. Mira, es una fibra más gruesa y más rápida. Este receptor de Merkel ahora, entonces, es lo que vamos a llamar un receptor sensibilizado. ¿Por qué? Porque esta célula de Merkel es sensible a la presión. Cuando vos presionás
en el área de la célula de Merkel, y las vas a encontrar en particular en la piel que no tiene vello, plantas de las manos, palmas de los, plantas de los pies, palmas de las manos, mucosa genital, mucosa oral, en donde son capaces de hacer que una pequeña deformación se amplifique y genere una señal, incluso con un estímulo táctil más tenue que el que tendrías, por ejemplo, con una terminación nerviosa libre. Mira, este va a responder a qué sé yo. Ponele, vamos a imaginarles una cantidad, una fuerza. Responde a 4 newton y esta tal vez responde a 1 newton de fuerza. Para ponerte un ejemplo, el número es inventado, pero te da la idea. Quiere decir que acá, cuando yo trabaje con esto, yo puedo hacer diferenciación entre estas. Si yo tengo algo que me activa las células de Merkel, pero no me activa las terminaciones nerviosas libres, implica que, ok, puedo hacer una diferenciación. Es un contacto de algo muy ligero. Pero si me activa las dos, es un objeto más pesado. Comparando la señal de dos tipos de receptores diferentes, yo estoy obteniendo información, por ejemplo, sobre el peso o la resistencia o cualquier otra característica de superficie. Y en sí, esa es la primera cosa que tenés que saber. En muchos libros en particular, no tanto en los textos de neuroanatomía, sino en los de histología, entonces, que el receptor de tal es para el frío, el receptor de este otro es para el calor, no es tal, ¿ok? La determinación de cosas como la vibración, la presión o el contacto o el tacto ya integrado es realmente el producto de analizar la información que te dan diferentes receptores y compararla, ¿ok? Y compararla. No es que existe un receptor específico para cada uno. Tenemos receptores, por ejemplo, mecanorreceptores o tenemos termorreceptores, pero ves que la fibra nerviosa libre hay unas para el tacto y otras para la temperatura y otras para el dolor. Son diferentes fibras. Obviamente que no hay ninguna fibra que haga las tres cosas a la vez, pero morfológicamente son indistinguibles. Y si dijeras, ok, porque los voy a rastrear hasta la médula, seguir una fibra nerviosa hasta la médula, eso es un trabajo casi imposible, porque imagínate en la palma de la mano cuántas fibras nerviosas terminan. Trata de rastrear, pues hacen una red, hacen un entramado de fibras debajo de la epidermis. Entonces, tratar de rastrear esa red y a dónde va cada fibra individual hacia el nervio, hacia la médula, como dice, para analizar en dónde se conectan, es un trabajo que no creo que nadie pudiera dedicarse a hacer. Es demasiado complejo, ¿va? Como tratar de ver cuál de esas líneas termina en el encéfalo. Ahora, ahí tengo receptores. Esos receptores se caracterizan porque la fibra nerviosa, si te das cuenta, se distribuye, de alguna manera está todavía libre, o sea, no hay nada que la contenga. Pero ahora entramos en el segundo concepto del receptor. ¿Cómo modificar su sensibilidad o cómo hacerlo específico para una modalidad o un rango, dentro de esa modalidad, vibraciones de tanto a tanto? Aquí es donde entramos con el concepto de encapsular un receptor, el concepto de la cápsula. Y aquí en un receptor encapsulado vamos a tener tres componentes. El primero, obviamente, es una fibra nerviosa, que en este caso de los receptores encapsulados, todas las fibras nerviosas van a ser de tipo A-beta, fibras más rápidas que transmiten más información, por minuto, por segundo, como lo querrás llamar. Dos, aparte de eso, tenés algún tipo de célula revistiendo o acompañando a las fibras nerviosas. Ya vimos un caso, ya vimos el primer ejemplo con las células de Merkel, que eran derivadas de las células de la dermis. ¿Qué puede ser? La otra posibilidad es que tengas esas células acompañantes, las accesorias, se deriven de la célula de Schwann, que no solamente sirve para crear mielina, también
existen adaptaciones o modificaciones de las células de Schwann que las convierten en células de la cápsula. Y cubriendo todo eso, una cápsula, un envoltorio generalmente de fibra, de algún tipo de fibra colágeno, que no solamente es una cubierta pasiva, sino que también podés utilizar las propiedades de esta cápsula para modificar la respuesta del receptor, ¿ok? Por ejemplo, pudieras pensar una cápsula que es tensa, como un tambor, para amplificar vibraciones. O una cápsula con cierto grado de rigidez, para decir, bueno, es lo suficientemente rígida para amortiguar ciertas frecuencias y deja pasar otras. En el mismo sentido de que, por ejemplo, ¿cómo te diría? Como un parlante, ¿verdad? Que el material del parlante, el cono del parlante, cambiándolo, cambias cómo responde ese parlante o cómo genera ese parlante. Entonces, aquí tenemos los tres componentes básicos. Y por supuesto, en todo receptor encapsulado se aplica la misma regla. La cubierta de mielina se tiene que perder, se tiene que terminar antes de entrar a la cápsula. Lo que entra a la cápsula es ya la fibra nerviosa descubierta. Veamos entonces, y aquí hay 4 receptores encapsulados en la piel. El primero es, vamos a verlo acá. Vamos a hacer otro dibujo. Todos los receptores encapsulados van a estar en la dermis superficial. Aquí tengo un poco de piel, aquí tengo, como decíamos, la membrana basal y está la dermis, ¿ok? No nos interesa si quieres un folículo piloso, aquí hay uno, ¿va? Pero no tiene nada que ver en esta historia. El primer receptor que vamos a encontrar es el receptor de Meissner. Vamos a poner fibra nerviosa. Acordate. A beta. ¿Ok? Y las fibras A beta hay de 2 tipos. Hay A beta 1 y hay A beta 2. Las fibras A beta 1 miden de 10 a 15 micras y conducen de 60 a 80 metros por segundo. Son más gruesas y más rápidas. Las A beta 2 miden de 5 a 10 micras y conducen de 30 a 60 metros por segundo. O sea que incluso dentro de estas 2 fibras tenemos diferenciación. Aquí vamos a tener una fibra A beta 2. Ahora mira qué es lo que pasa. Tengo la cápsula en rojo. En el receptor de Meissner vamos a tener una serie de células que están dispuestas. Vamos a poner las células en anaranjado. Están dispuestas sueltas alrededor, así mira, apiladas en relativo desorden dentro de la cápsula. Ahora, esta fibra nerviosa que perdió la cápsula se va a empezar a distribuir, dentro de la, a ver, ¿dónde está? Dentro de la, ¿cómo se llama? Entre las células, perdón. Mira lo que hace. Esta empieza a serpentear. Voy a cambiar el color, es azul. Empieza a serpentear y mira, se distribuye. Mira, aquí termina y ves cómo está distribuyéndose entre las diferentes células, o sea, serpenteando entre las diferentes células. Este receptor, por lo tanto, lo que está haciendo es que lo vas a tener es principalmente un receptor para el tacto discriminativo, o sea, tacto epicrítico. O más bien corrijamos, este es un receptor mecanosensible, o sea, la deformación mecánica, porque ya dijimos que el tacto es la suma de todos ellos. ¿Y dónde vas a encontrar los receptores de Meissner? Principalmente en la piel lisa, en particular en las yemas de los dedos y en los labios. ¿Ok? Ok, entonces este es
Meissner, ¿va? Parecido al receptor de Meissner, vamos a tener este otro. Este se llama el receptor de Krauss. Fíjate bien, en un receptor de Meissner, la fibra nerviosa entra por la cara de abajo del receptor. En el bulbo terminal de Krauss, que es el nombre oficial, vas a tener esto. La cápsula, nuevamente, en rojo. Y mira que la entrada es por un lado. Aquí entra una fibra nerviosa. A beta 1. Más rápida. Nuevamente la mielina se pierde antes de entrar al bulbo de Krauss. Y en el bulbo de Krauss, otra vez tengo esas células aquí dispuestas, sueltas, en empalizadas, no, pero no en empalizadas. En empalizada es otra cosa, perdón. Y ahora mira, esta fibra A beta se empieza a ramificar, igual que como hacían las terminaciones libres, mira, se ramifica entre las células. ¿Ves que es algo así? La misma disposición que veías en los modelos anteriores, pero aquí la disposición no es suelta en la dermis, sino que están en los espacios entre las células. Estas nuevamente implican que cuando se deforma este receptor, las terminaciones nerviosas o las terminaciones de la fibra nerviosa se comprimen entre estas células y me van a dar una señal. Todos estos receptores tienen una característica. Por ejemplo, cuando no están en contacto con nada, no transmiten. Si el contacto es ligero, transmiten a cierto ritmo. Mientras más fuerte es el contacto, más rápido es su ritmo de disparo. Comparando el ritmo de disparo de ellos y las características de señal de este, porque la cápsula y la disposición de las fibras hicieron que este fuera sensible en forma diferente al estímulo que, por ejemplo, el de Merkel o el de Meissner. Comparando los tres, yo ya puedo sacar un montón de información acerca de qué es lo que está pasando. Ok. El tercer receptor que tenés es lo que vamos a llamar el otro lugar donde vamos a tener receptores de este tipo, aparte de la mucosa oral, es en la piel perianal. Hay un componente importante de sensibilidad que sirve para la regulación de los, ¿cómo se llama? De los reflejos de evacuación. Ahora, este que te voy a decir, que te voy a dibujar ahorita, esto es lo que llamamos un receptor de Vater-Pacini. Mira que es mucho más grande. De cebolla. De cebolla. Parece una cebolla. En el receptor de Pacini, los más grandes miden casi 1 milímetro. Y los vas a encontrar en particular en las regiones de máxima sensibilidad, por ejemplo, en las yemas de los dedos. Si vos haces una microdisección, obviamente bajo el microscopio, y empezás a pelar generalmente químicamente la piel de la yema de los dedos, vas a encontrar que debajo de los riscos de las huellas digitales vas a encontrar unos puntitos blancos. Esos puntitos blancos son los receptores de Pacini. ¿Okay? Ahora mira, tengo una cápsula, tengo generalmente 2 o 3 fibras entrando a él. Fibras. Bien. Aquí voy a poner 2 fibras, a veces hay más. Fibras A beta 1. Estas obligatoriamente son A beta 1. Y las fibras pierden la mielina y se distribuyen algo así como una varita en forma vertical, mira, rodeando a las células en forma vertical. Rodeando a las fibras, tenés un montón de células que están dispuestas en empalizada. En empalizada quiere decir que están así, ¿no? Alrededor, haciendo capas como capas de cebolla. Efectivamente, si yo lo cortara transversalmente, vería que estas fibras están organizadas como capas de cebolla.
Entre estas células y la cápsula en sí hay una pequeña cantidad de líquido. ¿Okay? O sea, están flotando o bañadas por un poco de líquido intersticial. Ahora, estos receptores de Pacini son especialmente sensibles a la vibración. Por eso es que necesitan una fibra A beta 1, porque las A beta 1 son las fibras más rápidas. Y si yo tengo la sensibilidad vibratoria y tengo una fibra lenta, el problema es que la fibra se satura bien rápido. O sea que frecuencias por arriba de cierta cantidad, de cierta frecuencia, vibraciones por encima de cierta frecuencia, si tuvieras una fibra de otro tipo, una beta 2 o lo que fuera, el problema es que rápidamente vas a llegar al tope y una vez que llegaste al tope, las vibraciones dejan de percibirse, se sienten como un estímulo continuo. Por lo tanto, para mejorar la respuesta de frecuencia, entonces tenés una fibra más rápida. Ahora, ¿qué tiene que ver la cápsula? Se presume que en el receptor de Pacini estas cosas tienen dos cuestiones, tienen dos razones. Primero, la cápsula actúa como está lleno de líquido, actúa como una membrana de tambor, o sea, amplifica las vibraciones y la disposición de las células sirve como un filtro. Esto es como un amortiguador. Vaya, es el mismo efecto que tuvieras, por ejemplo, que si yo tengo algún tipo de parlante, no sé si has hecho eso, tal vez tenés un parlante viejo que distorsiona, ¿va? Que distorsiona los agudos, entonces que le pones un poco de, qué sé yo, papel o algodón o papel higiénico, algo así, sobre el cono para que amortigüe las frecuencias altas y solo te transmite las frecuencias bajas. Nunca han hecho una trastada de esas. Algodón le ponía yo los auriculares, que vendría a ser prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Estás modificando y vos sabes que el algodón te deja pasar, por ejemplo, las frecuencias altas, los tonos altos. Lo digo, te deja pasar los tonos bajos y te amortigua los tonos altos. O sea, te quita aquel zumbidito, aquella distorsión de un auricular de mala calidad. ¿Okay? Yo lo hacía más con los parlantes de los equipos viejos porque generalmente esos te distorsionaban más los agudos. ¿Okay? Mientras que el bajo era decente, pero el agudo era así como, oías una vibración, amortigüe. Entonces vos lo que estás usando las células como filtro, como amortiguador. Y entonces eso hace que el receptor responda a una frecuencia específica. De hecho, probablemente si cambiaras la disposición, el tamaño o lo denso que están empacadas esas células, te van a responder a diferentes frecuencias. Ok. Queda un último receptor, ¿va? Para terminar esta idea. Mañana vamos a ver los receptores musculares y los efectores. Y es el receptor de Ruffini, pero aquí ya tengo otra cosa completamente diferente. ¿Te acordás que te dije ayer que debajo de la piel tenía fibras colágenas? Que aquí te voy a hacer fibras de colágena, que aquí voy a hacer en café. Las fibras tienen disposiciones específicas dentro de la piel. Tienen una dirección, no van al azar. Y de hecho, esta disposición, bueno, lo podemos comentar mañana, sigue lo que se llama las líneas de Lenger de la piel, que es una de las cosas que también te vas a tener que aprender. Yo no sé si lo mencionaron en anatomía, o que no. Bueno, en histología es que venimos viendo ahorita. En histología, sí. Ok, no, pero es que la disposición de las líneas de Lenger, porque es una de las cosas que tenés que ver si vas a hacer una incisión, dónde están esas líneas de Lenger y cómo seguirlas para que no vayas a hacer una incisión para hacer una herida toda charrasqueada al paciente, ¿va? Sí, lo vimos en anatomía. Ok, sí. Para mejorar la cicatrización, ¿verdad? Que no quede fea la cicatriz. Vaya, por ejemplo, vos venís y aquí las líneas de Lenger, en mi caso es bien visible. Mira, los haces de colágena, cómo te dan, van en la dirección de las arrugas. Si yo quisiera sacar una lesión acá, yo hago una incisión a lo largo de la línea. Y entonces cuando cierre, va a quedar, vaya, aquí por ejemplo, te voy a operar el cuello y voy a seguir un pliegue, voy a seguir o paralelo a él porque sigue la línea de Lenger. Cuando yo cierre, va a aparecer una arruga. Y cuando te quite los puntos, nadie va a saber que te operaron ahí. En cambio, si yo vengo y te hago una herida en esta dirección, la tensión de la fibra va a jalar la herida y entonces, mira,
Ya sabes cómo te van a decir después de eso, ¿ah? Con una cicatriz aquí en medio de la frente. Harry Potter. Harry Potter, ¿va? Harry Potter, bueno, a mí no me dicen Harry Potter, por suerte. Uno de sus predecesores decían que sí, yo me parecía un personaje de Harry Potter. ¿A quién? A Snape. Eso le iba a decir, fíjese. No, y fíjate que para más, por una vez, o un par de semestres, yo di la clase de farmacología, o sea que esencialmente ahí sí era oficialmente el profesor de pociones. Sí, es cierto, usted se ve como que es Slytherin. Sí. Sí, si yo tuviera si yo hubiera ido a la escuela, Slytherin. ¿Eh? Los otros eran como muy, sí, bueno, y los mejores magos eran de Slytherin. ¿Ah? Según la historia de Harry Potter, los mejores eran los de Slytherin. Los otros eran buenos, pero nada que ver, ¿va? Nada que ver. Bueno, entonces, ahora, esas fibras colágenas, ahora tengo una cápsula, nuevamente, en rojo. Mira que la cápsula es colágeno, también. Y dentro de esa cápsula tengo más fibras colágenas y mira que están en continuidad con las fibras que están afuera de ella, mira, se conectan. O sea que si yo jalo, voy a transmitir la tensión a las fibras colágenas. Aquí tengo una fibra entrando, a veces dos, una fibra a beta 1 nuevamente. Beta 1. Y las ramificaciones se van a distribuir otra vez, el mismo estilo en ramillete, entre las fibras colágenas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué estoy haciendo ahí? Las fibras colágenas dentro de la cápsula están dispuestas así, mira, y las terminaciones nerviosas van a ir entrelazadas entre las fibras. Ahora, esta disposición, parecido a las cuerdas de una hamaca. ¿Has visto las cuerdas de una hamaca? ¿Va? Cuando jalas la hamaca, las cuerdas se tensan. Eso tiene un propósito, permíteme. ¿Y ustedes se van ya? ¿O ya te bañaste y arreglaste para salir? ¿Te vas a ir a cambiar allá? Bueno, ok. Salgan cuando quieran, yo cierro. Vino la señora. Si no está aquí cuando yo salga, no puedo estar esperando. Hace visto. Bueno, entonces, cuando estas fibras colágenas están en tensión, se aprietan las unas contra las otras como las cuerdas de una hamaca y comprimen a las terminaciones nerviosas. Mientras más jales, más vas a tensar, más vas a comprimir y entonces otra vez tu ritmo de disparo aumenta. Relajado, poca compresión,
bien tenso, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Cada vez que yo estire la piel, voy a deformar el receptor y voy a aumentar el ritmo de disparo. Por lo tanto, este es un receptor para detectar tensión o estiramiento. Quiere decir que estos receptores los voy a encontrar en la piel, pero particularmente en el área de las articulaciones. Y es fácil. Si yo flexiono la muñeca, esta piel está en tensión y envío una señal. Esta que está suelta no envía nada, o viceversa. Piel laxa, piel estirada implicando tensión. Es un sensor para que me ayuda, o sea, analizando eso, para medir la posición de las articulaciones, la posición de las partes corporales, el grado de tensión en el tejido subcutáneo, el estiramiento del tejido. ¿Okay? Por lo tanto, aquí ya tenemos un receptor que ya no es, sí sirve en sentido de que hay una proyección consciente, pero principalmente es un receptor propioceptivo. Estás obteniendo información de la posición de la parte corporal. ¿Okay? Y veremos que este diseño de receptor de Ruffini lo vamos a encontrar en otros sitios y vamos a ver cómo también ahí trabaja como un receptor propioceptivo. Ese es el tema de mañana. Entonces, ¿preguntas? ¿No? Entonces, mañana continuamos y vamos a hablar de el sistema de los usos musculares y vamos a hablar también de los efectores, o sea, la conexión entre sistema nervioso y el resto del organismo. ¿Ok? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bye. Bye. Doctor, cuídese.